¿Qué tal? Soy Mónica Vianey García Flores. Estudio la maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México. Soy licenciada en Derecho. Tengo la especialidad en Justicia Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente estoy en el programa de Políticas y Políticas Públicas de Equidad de Género. Trabajo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tema que vamos a ver el día de hoy es los derechos de los indígenas. Vamos a dar una mirada a este sector tan vulnerable de la sociedad. Vamos a ver a través de la normativa nacional e internacional diferente reglamentación. Vemos que en nuestro México tenemos una preocupación muy grande por los pueblos indígenas. Sin embargo, pocos somos los que alzamos la voz para que existan cambios reales en los ámbitos distintos del país, en el ámbito social, político, cultural, socioeconómico. Bien, el trabajo de nuestro gobierno es incluir a este sector que es el tradicional, con el nuestro que es el liberal. Se deben de desarrollar diversas políticas públicas, diversas normativas y actividades para que exista una verdadera y real compatibilidad. Pues de otra manera no nos encontraríamos en un Estado de Derecho. Las comunidades indígenas juegan un papel muy importante en la sociedad, pero vamos a comenzar con cuestionarnos qué son los pueblos indígenas, quién les da esa denominación y en dónde se asienten. Bueno, pues de una definición de la revista de Rebelión de Bolivia, con los autores Maya Rivera y Sergio Arizpe, la denominación es cualquier grupo de personas que poblaron un lugar, cualquiera que sea, antes de la conquista del occidente. Por su parte, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que involucren derechos de personas o comunidades indígenas, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece a saber diversos criterios que son muy importantes y que cada juzgador en nuestro país debe de atender. Lamentablemente esta herramienta no es obligatoria, es una herramienta solamente para poder impartir justicia. La primera de ellas es el principio de igualdad y no discriminación. Vemos también el principio de autoidentificación, el de maximización de la autonomía, el de acceso a la justicia considerando las especificidades culturales, el acceso a la justicia interna y el acceso a la justicia externa. Vemos también el principio de protección especial a territorios y recursos naturales, que aquí quisiera hacer una pausa antes de seguir describiendo un poco estos rubros del protocolo. Porque el derecho de autodeterminación, el mismo pueblo lo da. El pueblo no tiene que probar que es un pueblo indígena, no necesita un documento para probar que es un pueblo indígena. Su mismo origen lo da. Ahora bien, en cuestión de territorio y posibilidades de supervivencia, tenemos que dentro de la justicia interna y externa tenemos dos aspectos muy importantes. Por parte de la justicia nacional, tenemos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente tenemos justificado esta autodeterminación. En el derecho internacional tenemos como acción colectiva diversos convenios, los cuales México es parte. Y es parte desde los años 50. Y damos una mirada hacia atrás y decimos, ¿qué ha pasado
¿Qué ha pasado en más de 50 años? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el beneficio a esta sociedad? En realidad no hay ningún beneficio. Y bien, seguimos con los rubros del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que involucren derechos de personas indígenas. Este protocolo es emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran documento, lamentablemente solamente es una herramienta, no es una legislación obligatoria como debiera de ser, pero al final es un paso grande que ha dado nuestra legislación mexicana. Establece 6 principios, a saber, los cuales es el principio de igualdad, no discriminación, principio de autoidentificación, el principio de maximización de la autonomía, principio de acceso a la justicia, de acceso a justicia interna y externa, territorio, principio a la protección especial de sus recursos naturales y su territorio. En cuestión de territorio es a las posibilidades de pervivencia. ¿Qué quiere decir estos principios? Bueno, en principio es muy clara la protección de autodeterminación como pueblo, es muy clara en el sentido del territorio, de que los pueblos indígenas no requieren de ningún documento, como ya lo establecí, para definirse como pueblo. Ellos, actualmente, por ejemplo, en México, tenemos pueblos indígenas, tenemos comunidades dentro de algunas delegaciones, como Xochimilco, como Tláhuac, que todavía poseen una cultura ancestral. Y por el lado del territorio, por el lado de la pervivencia, hablando quizás de pueblos indígenas que se encuentran en el interior de la República, pues particularmente el territorio ancestral, que es muy importante para ellos en cuestión de recursos naturales. Por su parte, el principio a la protección especial y sus recursos naturales y territorios, este es un tema muy importante. Por parte de los pueblos indígenas que se encuentran asentados en la Ciudad de México, como por ejemplo tenemos en Xochimilco, en Tláhuac, tenemos pueblos originarios que aún conservan sus tradiciones y conservan una parte de territorio de conservas naturales. Si nos vamos al interior de la República, ahí es más amplio el panorama de recursos naturales, porque los pueblos son ancestrales. Para ellos, lo que a lo mejor a nosotros como capitalinos no signifique gran medida la destrucción de un árbol, para ellos lo es. Siguiendo con estos temas, tenemos como acciones colectivas lo que ha traído la reforma constitucional del 2011, es muy importante. El establecimiento del interés legítimo que posibilita la interposición de diversos derechos cuando se les ha vulnerado algún derecho a estos pueblos indígenas. Esto va más allá de una demanda. Por ejemplo, a raíz de esta reforma constitucional, incluso la del 2014, actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una defensoría de oficio específicamente para pueblos indígenas o pueblos originarios. Vamos dando un paso cada vez mayor y ganando terreno en este tema de los pueblos y derechos de los indígenas. En México tenemos las bases sentadas desde hace décadas para construir una mejor convivencia y una mejor integración con los pueblos indígenas. Sin embargo, necesitamos políticas públicas más efectivas para lograr esta integración, esta autodeterminación. Necesitamos lograr esta educación
que se proporcione una educación digna, que se conserve sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, se respeten sus órganos de representación y principalmente que se les proporcione trabajo. Como lo he referido, en México, aquí en la Ciudad de México, en algunas delegaciones, tenemos pueblos y barrios originarios. Ellos siguen anualmente haciendo ceremonias religiosas y creo que no a todas las generaciones futuras les va a tocar precisamente porque estamos acabando con esto tan importante y cultural. Por medio de la tradición no solo vemos rituales, sino es la memoria colectiva, son los orígenes que representan su cultura. Y bien, voy a concluir con algo que para mí es importante mencionar. Los pueblos han sufrido durante a lo largo de la historia constantes amenazas que atentan contra sus derechos, han sufrido agresiones físicas, verbales, invasión a sus territorios con el objetivo de extraer recursos naturales, la escasez de alimento, la falta de oportunidades, la falta de protección jurisdiccional, la falta de oportunidades laborales, atención médica, institutos educativos que preserven sus lenguas, eso es muy importante. Aunado a ello, ellos han sido víctimas de procesos en los cuales no se consideran sus lenguas porque no existen traductores. Esta marginación constante y esta exclusión social lleva también a esa falta de entendimiento por parte de los juzgadores y tienen condenas injustas, excesivas, así que como el quebranto de sus propias instituciones. Reitero que México tiene las bases y esperemos en un futuro que se puedan armonizar con este derecho indígena. Y bien, voy a concluir con este proverbio indígena que me gusta mucho, es un anónimo, que dice: el día que hayáis envenenado el último río, abatido el último árbol y asesinado el último animal, os daréis cuenta que el dinero no se puede comer. Pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación.